Una pregunta, hermano. ¿Por qué enseñan la mayoría de las iglesias? Esto alguien me lo preguntó esta mañana. ¿Por qué enseñan la mayoría de las iglesias? Perdón, a ver. Dice que tenemos libre albedrío. Si la Biblia dice en Efesios 2:1 que estábamos muertos en delitos y pecados. Hermano, ¿qué tiene que ver que Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en delitos y pecados con decir que no tenemos libre albedrío? ¿Sabes tú lo que significa libre albedrío? Libre albedrío significa libre voluntad. Y la libre voluntad se ve en toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Desde Génesis a Apocalipsis se ve la libre voluntad. O sea, no se necesita un estudio bíblico profundo sobre libre albedrío. Es algo que se asume en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde que comienza, Dios le da al ser humano la capacidad de escoger obedecerle o desobedecerle. Le dice que del árbol, del fruto de la ciencia y del bien y del mal, perdón, sí, que no comiera, porque el día que comiera morirían. Ahora, cuando vemos nosotros, por ejemplo, voy a buscar ahorita en la Biblia Génesis capítulo 4, dice, en el verso 4 dice, también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas, de la grasa de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Estamos hablando que Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva después de la caída. La Biblia no le llama caída, eso viene de la mentalidad platónica o del neoplatonismo, porque la Biblia nunca le llama la caída, le llama la separación. El hombre fue expulsado de la presencia de Dios y fue separado de Dios, pero ya después de que entró el pecado en el mundo, vemos que Caín trae una ofrenda al Señor. No vemos que no tuviera libre albedrío para traer una ofrenda al Señor. Y evidentemente Caín agradó a Dios con la ofrenda que trajo, porque dice, Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. No dice que Dios lo regeneró para que Abel pudiera acercarse a Dios y traerle una ofrenda. No dice que no tenía libre albedrío y que Dios lo resucitó y le dio vida a Abel para que Abel trajera una ofrenda a Dios. Dice, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Ah, pero tú dices que no hay libre albedrío. Entonces él no podía hacer bien porque estaba muerto espiritualmente, porque ya era después de la caída. Pero Dios le reclama y le dice, hey, tú puedes hacer el bien. Y si haces el bien vas a ser aceptado. Estás diciendo, Dios lo dice. Y esto es después de la caída. Pero dice, pero si no haces el bien, el pecado está a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Pero según tú no, o sea, Dios le está pidiendo que haga algo que él no puede porque está muerto espiritualmente. Aquí vemos que Dios le está dando la opción, el libre albedrío, la libre voluntad de decir, hey, Caín, todavía no había matado todavía, a ver, espérame, sí, todavía no había matado a su hermano. Entonces Dios le dijo a Caín, se le manifiesta a Caín y le dice, si haces el bien, dice, si no haces el bien, el pecado está a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Ahí está el libre albedrío. Ahora, bueno, vamos a, antes de cambiar, por ejemplo, cuando vemos que la tierra estaba, que los pensamientos del hombre eran completos hacia el mal, dice en Génesis 7 que el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Ahí no vemos que Noé fue regenerado o que Noé no tenía libre albedrío y Dios le hizo ser justo. No, dice, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Ahora, cuando vamos, por ejemplo, a Deuteronomio 30, 15 al 19, el pueblo de Dios ya habiendo caído, en la caída, separados de Dios, le dice en el verso 15, mira, hoy te doy a elegir. O sea, Dios les dice, elige. Ahora, ¿Dios te puede decir elige cuando no tienes libre voluntad? ¿Acaso Dios te dice elige cuando es imposible que elijas? ¿Es acaso Dios mentiroso? Hoy te doy a elegir vida y prosperidad o muerte y destrucción.
Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, estatutos y leyes. Así, si haces esto, vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra a la cual vas a entrar para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que sin duda serás destruido. No vivirás mucho tiempo en la tierra que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigo contra ti, de que te he dado elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Sí, hay tantos pasajes, por ejemplo, la predicación de Jonás a los ninivitas era que iban a ser destruidos. ¿Y qué hicieron ellos? Se arrepintieron, hicieron ayuno, proclamaron ayuno. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo que había determinado hacer, porque envió a Jonás a predicar que había determinado destruirlos, Dios detiene su juicio y Dios no los destruye porque ellos se arrepintieron. Nunca dice que fueron regenerados primero para poder arrepentirse porque estaban muertos y no podían arrepentirse de su maldad. Dice el libro de Ezequiel, ¿no? De que Dios no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta y que viva. Ahí está el libre albedrío. Jeremías 21, 8 al 11 dice, y este pueblo adviértele que así dice el Señor, pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. Lo mismo dice de la Didache en el año 70 al 100, un documento cristiano primitivo. Toda la iglesia primitiva creía en el libre albedrío, todos, hasta que a Agustín se le ocurrió en el año 412 negarlo. Tú estás creyendo una filosofía pagana que viene del gnosticismo maniqueo, que creía que el hombre estaba muerto y necesitaba una infusión de fe porque había sido elegido para recibir la gnosis especial. Tú estás creyendo una doctrina que viene del paganismo, no de la Biblia. Todos los cristianos, por los primeros siglos del cristianismo, los herederos de la fe de los apóstoles, autor cristiano tras autor cristiano tras autor cristiano, según el doctor Ken Wilson, 84 escritores cristianos, todos creían en el libre albedrío. ¿Cómo es posible que la iglesia primitiva que recibió el Nuevo Testamento en griego negara algo que según tú está en la Biblia? Ahora, lo ridículo de la postura calvinista en este aspecto es que toman un pasaje de Efesios 2:1 y lo ponen como el lente, uno de los lentes a través del cual ven todo el Nuevo Testamento, en vez de considerarlo como una pieza entre todo lo que el Nuevo Testamento dice del tema. Vas a agarrar lo que dice que Pablo menciona en 2 versículos que estábamos muertos. ¿Sabes a qué se refiere la muerte en Génesis? A la separación de Dios, ¿sí? El día que comieres morirás. ¿Y qué pasó? El hombre fue separado de Dios y recibió la mortalidad. Entonces, cuando la Biblia habla que estábamos muertos en delitos y pecados, significa que estábamos separados de Dios en nuestros delitos y pecados. Pero algo que el Nuevo Testamento ni Efesios 2 dice jamás es de que el hombre espiritualmente muerto, al escuchar la palabra de Dios, no puede reconocer su condición y arrepentirse. Porque el hijo pródigo es un ejemplo del pecador que se arrepiente cuando hay gozo en el cielo, y dice que estando alimentando a los cerdos, dijo que volviendo en sí, razonó y fue a su padre y su padre le recibió, ¿sí? Y esa parábola la contó Jesús para hablar del pecador que se arrepiente. Y le dice al hermano envidioso, tu hermano estaba muerto, pero ahora ha sido hallado. Estaba muerto, estaba en separación, estaba alejado del Padre. Y no está hablando de un cristiano que se alejó de Dios, sino está hablando del pecador que se arrepiente, la parábola de Lucas 15. Y entonces está diciendo, tu hermano estaba muerto, pero ha sido hallado. Así que el decir que el ser humano, estar muerto espiritualmente, significa que eres un cadáver, que no tienes vida, no tiene en la Biblia, ningún apoyo o soporte firme o real para poder anclar en esta palabra de Efesios 2:1 toda la doctrina calvinista, porque el texto nunca dice, y ustedes estaban muertos
imposibles de que pudieran creer en el evangelio a menos que Dios les haya escogido y les regenerara primero. Pablo en ningún lugar dice eso. Eso lo asumes tú. Lo único que Pablo dice es de que no tenían vida espiritual, que es la verdad. El hombre llega a tener vida espiritual cuando cree, y eso se explica, el nuevo nacimiento en Juan 3 se explica en Juan 3, 14 al 15, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que cualquiera que vea al Hijo y que cree en el Hijo tenga vida. Y esa vida es el nuevo nacimiento. Esa vida es la regeneración. No hay una regeneración antes de creer. Entonces hay tantas cosas que tienen que ser. En Apocalipsis 1:3 dice, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor, le daré derecho de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis son decisiones de creer o de incredulidad, de obediencia o de desobediencia. Entonces es asombroso cómo hay personas que toman un pasaje de la Biblia, eso hacen las sectas, toman un pasaje de la Biblia y le cuelgan a una palabra toda una teología que el pasaje jamás ha dicho.